Hechos capítulo 7, versículos del 30 hasta el 37. Creo que la palabra del día de hoy va a ser un poco, no tan extensa. Últimamente me he extendido y hemos terminado un poquito después. El día de hoy la iba a hacer en una sola enseñanza. Preferí ya cuando vi que estaba un poquito larga partirla en dos, entonces va a quedar dos enseñanzas, esta y la próxima no tan largas. Hechos 7:30 en adelante al 37, dice así la palabra: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego en una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta les levantará el Señor su Dios de entre sus hermanos como a mí, a él oirán. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a dar gracias a nuestro Dios que nos permite, Espíritu Santo, escudriñar la palabra. Te rogamos, Señor, como nos decía mi hermano hace un momento, que pongamos atención verdaderamente, que atesoremos los dichos de tu palabra, que pongamos por obra esa palabra, esa instrucción que tú nos das, Señor, que seamos no solamente oidores, sino hacedores de la misma, que tu Espíritu Santo nos lleve a reflejar a Cristo por medio de esta y todas y cada una de las enseñanzas que tomamos en este lugar. Esa siempre será nuestra oración, Dios precioso, en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Seguimos en el capítulo 7 del libro de Hechos. Le dije que iba a ser un poquito más extenso este capítulo, todavía nos faltan un par, si no es que 3 enseñanzas más. Esteban en el libro de Hechos capítulo 7 nos dice que está frente al concilio del Sanedrín. De hecho, eso viene desde el capítulo 6 y está presentando una magnífica defensa de su caso. Los cargos que estaban en su contra eran inventados al sacar de proporción y de contexto sus palabras. Aún así, Esteban recurre al método de retrospectiva y trae como testigos a favor suyo primero a Abraham, el padre de la fe, para mostrar que él se apega al pacto de Dios. También llama como testigo a José el soñador para mostrar que él honra al Señor, honra y obedece a Dios en su providencia y le da gracias porque tiene cuidado de su pueblo. Ahora el turno de ser testigo es de Moisés. Solo que el relato con Moisés es el más largo, es el que ocupa más espacio en el capítulo 7. Tan solo regularmente se divide en 4 secciones. Le decía la semana pasada, los estudiosos han dividido el capítulo 7 cuando habla de Moisés en 4 partes: la preparación de Moisés, la partida de Moisés, que las 2 juntas la vimos la semana pasada, después la misión de Moisés y la enseñanza de Moisés. Hoy vamos a ver su misión y la semana siguiente, Dios mediante, veremos su enseñanza. Esteban nos dice ahora acerca del segundo periodo de 40 años de la vida de Moisés y nos dice que llegó a su fin. Recuerda que lo vimos la semana pasada y ya se lo había enseñado otras veces. Moisés tuvo 3 grandes periodos en su vida, cada uno de 40 años. Los primeros 40 años en Egipto, los segundos 40 años como pastor en Madián, en el Sinaí, y los últimos 40 años viendo la mano de Dios en su vida. Hasta aquí Esteban nos dice, ya llegaron al final sus segundos 40 años. Ahora sí, él está siendo llamado al palacio de Faraón para sacar al pueblo de Israel. Aquí encontramos un modelo divino.
Siempre que Dios se dispone a utilizar a una persona, primero lo pasa por el desierto de prueba, para que deje el orgullo y para que deje la autosuficiencia. Sí, es bueno prepararse y jamás vamos a hablar de antiintelectualismo, jamás te voy a decir no te prepares, pero eso solamente es una parte. Es bueno prepararnos, pero siempre que te estés preparando, si Dios te va a usar, te va a pasar por la otra parte, que es el desierto de prueba, para que dejes tu orgullo, la arrogancia, la autosuficiencia y puedas ser realmente útil en manos de Dios, para que si así realmente digas, no fui yo, fue Dios en mí. Sí, tal vez Dios me permitió prepararme, pero ahora me doy cuenta que yo sin Él no soy nada. Ejemplos hay muchos en la Biblia. David primero se preparó en el palacio, después fue perseguido y después llegó a reinar. Elías también pasó un tiempo de preparación en la escuela de profetas. Él venía de escuela de profetas, después fue perseguido, hasta que después hizo grandes milagros, llovió fuego del cielo. Juan el Bautista, Jesús mismo, el apóstol Pablo, la lista es inmensa. Vamos entonces a entrar ya de lleno. El Señor trata así con la vida de Moisés, y si Dios te va a usar, va a tratar así con tu vida. Versículos 30 al 32. Dice así: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza, o de un arbusto. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Aquí Esteban identifica lo que ya sabemos, y ahorita lo vamos a ver, que el ángel de Jehová en la zarza es Jehová, o el Señor mismo, el Señor Jesús de hecho. Y le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía ni a mirar. Esteban nos está dando el relato de la historia de Moisés a través de citas que vienen en el libro de Éxodo. Si tú quieres saber dónde viene esto, lee de Éxodo 3 en adelante. Parece saberse el relato de memoria. En numerosas ocasiones cita la Septuaginta, que es la Biblia que ellos utilizaban en ese entonces. La Septuaginta, que es la Septuaginta, el Antiguo Testamento traducido al hebreo por 70 rabinos, por eso es Septuaginta, de 70 rabinos. Él la cita de memoria palabra por palabra. En Esteban podemos ver a un hombre que sí conocía las Escrituras y que sí sabía cómo exponerlas. No por nada fue elegido para el diaconado. Cuando dijeron: búsquense hombres de testimonio llenos del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo no es que él tuviera en trance, o que cayera de espaldas, o que hablara en lenguas desconocidas, que hiciera glosolalía. No, la llenura del Espíritu Santo es manejar la palabra, entenderla, exponerla, vivirla sobre todo. Y eso, la segunda parte, o la segunda muestra de que estás lleno del Espíritu Santo, es que lo vives, que lo reflejas. Y eso lo vamos a ver al final, cuando Esteban ya está por ser apedreado. Él está tan lleno del Espíritu Santo que voltea y le dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Por eso es que la llenura del Espíritu Santo es primeramente el manejar la palabra, estar lleno de la palabra y vivir la palabra de Dios. Nos dice entonces Esteban: pasaron 40 años y un ángel se le apareció en el desierto. Tenía 80 años Moisés entonces, 80 años cuando vivió, 40 años ya en la casa de Yetro, 40 años anterior son 80. Moisés llevaba los rebaños de Yetro a la parte sur de la península del Sinaí, cerca del monte Sinaí. Mientras estaba allí, ve un arbusto que se quemaba pero no se consume. Esto es muy obvio, cualquiera lo hemos visto. Si tú ves que está prendido el fuego y dices: ese pues se va a acabar, si nadie le echa más leña, si nadie le echa más combustible, se va a acabar. Era común que en el desierto del Sinaí, es común todavía hoy en día que en el desierto, cuando el calor está muy intenso, la hierba, los arbustos que están secos, llega el momento en que se prenden. Pues están tan secos que se prenden, duran un minuto y se apaga. Entonces, cuando Moisés voltea y ve el arbusto, no era algo, es común que los arbustos se prendan. Hace tanto calor, está tan seco este arbusto que no falta una chispa y ¡pum!, se prende. Lo que no era común es que durara más de un minuto, tal vez dos. Voltea, nada, y sigue, y sigue. Entonces Moisés dice: caray, a lo mejor estoy imaginando, ya no estoy viendo bien. A lo mejor alguien hizo una fogata y yo pienso, no sé. Moisés entonces se dirige a ver qué pasaba con ese arbusto, porque ya no era común.
Moisés entonces se acerca para ver por qué se quema, pero no se consume. Al acercarse para ver de cerca este espectáculo extraño, escucha la voz de Dios. Esteban nos explica que es el ángel de Jehová, o el ángel del Señor, para ser más exactos, dice Esteban. Aquí ya en el Nuevo Testamento nunca se traduce Jehová, siempre es Señor. Es decir, Dios mismo en una teofanía. ¿Qué es una teofanía? De la palabra griega teos, que es Dios, y fanos, que es manifestación. Es decir, una manifestación divina. Dios manifestándose de manera palpable. Concretamente en el lenguaje cristiano, una manifestación de Cristo. Más que una teofanía, es una cristofanía, una aparición palpable de Cristo en el Antiguo Testamento antes de encarnarse en el vientre de María. Lamentablemente, sobre todo por el dispensacionalismo, un tache más, por eso entre muchos que no somos dispensacionalistas, muchos limitan la obra de Cristo. Del Espíritu Santo creen que el Espíritu Santo casi como que nunca hizo nada hasta Pentecostés. Y de Cristo es lo mismo, creen que nunca hizo nada, que no estuvo hasta que llegó el día en que se encarnó, sus 3 años y medio de ministerio, algunos un poquito más y dicen 30 años de vida, 3 años y medio de ministerio. Algunos limitan la vida terrenal o la aparición de Cristo en las Escrituras a esto, a los 4 evangelios, y ya, se acabó, no hay más. Sin embargo, desde la fundación del mundo, Cristo ha sido aquel por quien Dios ha mediado en su trato con los seres humanos. Escuche bien y entienda esto. Juan Calvino decía que Dios nunca se comunica con el hombre si no es a través de Jesucristo. Desde el momento mismo en que Dios hizo los cielos y la tierra y puso a Adán y a Eva a estar ahí, desde ese día hasta el momento, la manera en que Dios se comunica con nosotros es por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si Dios en toda su gloria y majestad bajara aquí en este momento, dice la Biblia, nadie puede ver a Dios y sobrevivir. No podríamos verlo y sobrevivir si bajara con toda su gloria, santidad y majestad. Por eso es que él en el Antiguo Testamento tomaba la forma de un ángel, el ángel de Jehová. Por lo tanto, no nos debe de sorprender encontrar evidencias en el Antiguo Testamento de la presencia de Cristo y de que él tenía interés por los seres humanos. En el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová aparece al menos 50 veces. Siempre es una manifestación visible de Cristo. ¿Por qué lo sabemos? Por el contexto donde aparece. Algunas veces el ángel de Jehová se identifica como Jehová mismo, como Dios, como Cristo. En otras no se identifica como Jehová, pero los atributos que él dice, mi nombre es admirable. ¿De quién habla el admirable? En Isaías, de Cristo Jesús. La identificación de Jesucristo con el ángel de Jehová, haya más corroboración en el hecho de que este ángel no vuelve a aparecer después de la encarnación. ¿Por qué en el momento que Jesucristo baja y se encarna? ¿Por qué a partir de ahí no volvemos a saber nada del ángel de Jehová en la Biblia, en ninguna manifestación de él? Porque ya no era necesario, ya se encarnó, ya vino, ya nos mostró al Padre, ya se está la palabra, ya no es necesaria la manifestación del ángel de Jehová. La Biblia nos dice que fueron 10 las personas que estuvieron cara a cara con el ángel de Jehová. Hubo más gente, hubo gente que lo escuchó, pero que tuvo sueños o visiones del ángel, pero que lo vieron cara a cara. Son Abraham, Jacob, Moisés, que estamos hablando ahorita, Balaam, Josué, Gedeón, los padres de Sansón, Manoa y su esposa, David y Elías. ¿Por qué no se presentaba como Cristo y nada más? Algunos se preguntarán, ¿y por qué hizo eso del ángel de Jehová? ¿Por qué no bajaba y decía, yo soy Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad? La respuesta es en un concepto, revelación progresiva. ¿Qué es esto? Como su nombre lo indica, es que Dios poco a poco, de manera gradual, fue mostrando su plan, fue mostrando todo lo que quería que supiéramos, no todo lo que él sabe, pero todo lo que quería que supiéramos, lo fue mostrando poco a poco. Él no se muestra en el libro de Génesis y dice, hey, soy una Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él va poco a poco, hasta que definitivamente en la cruz del Calvario y sobre todo en el día de Pentecostés con el Espíritu Santo, ahora sí permanentemente en los creyentes, la situación cambia por completo, arroja luz a todo esto. Entonces, esto que quede claro, ¿quién se apareció a Moisés en la zarza ardiendo?
el ángel de Jehová, que es ¿quién? Cristo Jesús. Nos dice entonces que cuando Moisés lo miró se maravilló. Dios abrió la curiosidad en Moisés y este se acercó a la zarza ardiendo y le empezó a hablar la zarza, empezó a hablar el Señor desde la zarza. El Señor cruza de inmediato por los siglos y se identifica como el Dios de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Dios de inmediato regresa 400 años en el pasado y le dice: yo soy el Dios de ellos, no me he olvidado de ninguno de ustedes. Tengo en mente las promesas que les hice y mis promesas son verdaderas, y Dios cumpliría palabra por palabra y salvaría a su pueblo de la esclavitud. No nos sorprenda que Moisés se quedara estupefacto y no se atreviera ni siquiera a mirar el arbusto. Él está consciente que está ante la presencia de Dios mismo. Con todo, Dios le llama y lo comisiona para la tarea, ¿cuál es? Sacar al pueblo de Israel de Egipto. Versículos 33 y 34. Versículos 33 y 34. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te voy a enviar a Egipto. Vamos por partes. Primer orden del Señor: quita el calzado de tus pies, porque la tierra en la que estás es santa. Moisés se dio cuenta que está ante la presencia del Dios Todopoderoso y Santísimo, y esa presencia de Dios santificó la tierra donde estaba Moisés. Moisés está, por así decirlo, en el santuario de Dios. Por eso tiene que quitarse las sandalias. Era una costumbre oriental. En esos tiempos tenían esa costumbre, esa práctica de cuando entraban a sus templos, a sus santuarios. Incluso algunos consideraban sus hogares como sagrados porque tenían sus ídolos o ahí adoraban, y decían: si vas a entrar, quítate tu calzado. Si vas a entrar al templo de mi Dios, si vas a entrar a este santuario, si vas a venir aquí donde está el ídolo, si vas a entrar a mi casa, que es casa donde oro o donde tengo mi ídolo, quítate los zapatos. Era una costumbre, de una manera de reverenciar el lugar donde estabas. Ellos eran extremadamente celosos en guardar lo sagrado y guardarlo limpio. No tiene nada que ver con que la madre tierra es sagrada. Esto lo vimos cuando hablamos en Cosmovisión y le hacía ver que la Biblia no enseña el panteísmo, que la tierra es divina o que Dios y la tierra son uno. No tiene nada que ver. La Biblia solamente nos enseña la adoración al único Dios verdadero. Esteban altera un poco la secuencia que nos cuenta en Éxodo. En Éxodo nos dice que primero le pidió Dios a Moisés que se quitara los zapatos y después le habló. Aquí Esteban primero nos dice que Dios le habló y después que era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y que después le dijo que se quitara los zapatos. La secuencia en realidad no tiene mayor importancia. Lo que es importante es que Dios se muestra a Moisés en el área del desierto donde hay un arbusto que arde. Y Dios y Esteban, sobre todo, lo que tenía en mente era: oigan, aquí donde se manifestó Dios con Moisés en el desierto, como bajó la presencia de Dios, ahí quedó santificado ese lugar mientras Dios estuvo ahí. ¿Por qué lo hacía Esteban? Era una manera de decirle al Sanedrín que la presencia de Dios no estaba limitada al templo de Jerusalén. ¿Cuál era una de las acusaciones? Es que Esteban dice que el templo que no vale nada, y que Esteban no les dijo: no, ¿qué creen? No es que no valga nada. Esteban les hizo ver: oigan, ¿saben por qué el templo es importante? Porque ahí hay ocasiones, no siempre, pero hay ocasiones que el Señor viene, baja, desciende y se manifiesta su presencia. Pero si no está el Señor ahí, no vale de nada. ¿Sabes dónde es importante? Donde 2 o 3 estemos reunidos en su nombre, ahí se manifiesta su presencia. Allí es un lugar importante y de reverencia. Por eso es que Esteban les estaba diciendo: oigan, el lugar donde pisó Moisés era un lugar santo. Continúa Esteban y les dice: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Moisés pasó 40 años en Madián pastoreando rebaños,
mientras los israelitas durante esos 40 años sufrían bajo la cruel mano de los egipcios. Ellos los mantenían ya como esclavos. Primero los oprimían, pero ahora eran sus esclavos. Aunque él pudo escapar y mantener su libertad, los israelitas no pudieron hacerlo, sino por el contrario, cayeron en una condición cada vez más miserable. No nos cabe duda que muchas veces Moisés pensó en su pueblo y en la promesa de liberación mientras pastoreaba en Madián. Por eso es que cuando el Señor le da la orden, ve y libéralos, él dice, no puedo. Porque tantas veces pastoreando el rebaño pensó, híjole, lo quise hacer y no pude. Y eso que estoy preparado, y eso que tengo estudios, y eso que he logrado tantas cosas humanamente en el palacio, y yo los quise liberar y no pude. Veme, nada más soy ahora un pastor. Ya, pobres de mis hermanos, ¿cómo les estará yendo? Por eso es que cuando el Señor le dice, ve, libéralos, él dice, no, no puedo. Él había pasado muchas veces pensando en sus hermanos y en su fracaso. Cuando Dios le dijo que él sabía muy bien los sufrimientos de su pueblo, le estaba revelando a Moisés que su pacto hecho a Abraham seguía vigente. Quiero que entienda esta parte, porque hay gente que dice, oye, ¿cómo está ahí entonces? Dios se olvidó de su pueblo, no supo y de repente dijo, sí es cierto, híjole, me descuidé 400 años y mira cómo los tienen ya. No fue así. De hecho, sabemos que no fue así porque 400 años antes de que pasara, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Oye, tu pueblo lo van a maltratar, tu descendencia lo van a maltratar. Entonces, ¿por qué estas palabras de Dios a Moisés? Esto solamente es un hebraísmo, es un antropomorfismo. Dios utilizando palabras humanas y términos humanos y hebreos para que Moisés entendiera que el pacto seguía vigente y que había descendido a liberarlos. Comisionó a Moisés para que fuera el libertador. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto, le dice. El tiempo para la liberación de Israel estaba llegando. Dios había elegido a Moisés como el hombre para llevar a cabo esa tarea. La breve pero concisa orden, ahora ven, significaba que Moisés tenía que salir de Madián y volver hacia Egipto, hacia su pueblo. A ese mismo pueblo que lo había rechazado, pero ahora ya no tenía nada que temer. Los egipcios que querían matarle ya no estaban con vida. Éxodo 4:19. Deje ahí porque vamos a regresar luego. Le aconsejo que lea Éxodo 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y hasta el 40 y después se siga con toda la Biblia. Pero bueno, que lea el libro de Éxodo, estos 4 hasta el capítulo 14 en la liberación. Cuando abre el Mar Rojo, aquí vienen ya las 10 plagas adelante a continuación, etcétera. Entonces, léalo en su casa, en familia, con calma, para que vea toda la historia, cómo Dios habla a Moisés. Pastor, pero Moisés no podía regresar a Egipto, acuérdese que había matado a un egipcio. ¿Por qué crees que Dios dejó que pasaran 40 años? Primero para tratar el corazón de Moisés, pero también en lo que Dios arreglaba los asuntos por este lado, ponía en orden, ponía las cosas listas para que ahora sí Moisés regresara. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el versículo 19 de Éxodo 4 dice, dijo también el Señor a Moisés en Madián, ve, regresa a Egipto, porque han muerto ¿quiénes? Los que procuraban tu muerte, los que podían ser testigos y decir, oigan, yo vi a Moisés que mató a un egipcio, ya se murió, ya no hay quien sea testigo y te lleven a muerte, entonces ahora sí ya puedes regresar, ya más tranquilo, ya nadie va a acusarte de asesinato. Regrese versículos 35 y 36. Le dije que iba a ser pronta esta enseñanza. Vamos a buen tiempo, vamos a la mitad ya. Versículos 35 y 36. Dios comisiona a Moisés entonces, desde en medio de una zarza se aparece como el ángel de Jehová, que es Cristo preencarnado. El lugar donde está se santifica porque está ahí la presencia de Dios. Una manera más de Esteban de decirles, vean, el templo no es lo que vale es la presencia de Dios. Ojo, por eso es que el lugar donde estamos aquí, la iglesia donde nos reunimos, guardamos respeto. No es sagrado en sí mismo este lugar no es sagrado en sí mismo, los instrumentos, las cosas, el mobiliario, no es que la vida de Dios esté ahí o nada. Pero cuando nos reunimos como iglesia, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ¿qué dice la Biblia?
Él está ahí en medio de nosotros. En ese momento es que este lugar queda santificado. En este lugar la presencia de Dios, y no me va a decir que no está, porque aquí está por medio de su palabra predicada. En ese momento es que este lugar toma un tono de santificado, por así decirlo, y por eso guardamos respeto y reverencia en la iglesia. Esto mismo cree la iglesia católica. ¿Por qué crees que el católico promedio va a la iglesia y calladito y cuidadito, y el niño haga algo aquí y ayer nomás el pellizco? O bueno, así me pasaba, a lo mejor ya hoy en día ya no es así, pero a mí no, a mí sí me pasaba. Versículos 35 y 36. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador. Ojo, cambia, ya no es gobernante y juez, ahora es gobernante y libertador, por la mano del ángel que se le apareció en la zarza. Moisés, los sacó haciendo prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto. Aquí ahora son otros 40 años los que salta Esteban. Primero nos dice que este es el mismo Moisés. Esteban deja de contar la historia de Moisés aquí tal y como está escrita. A partir de este momento empieza ya ahora a interpretar, a darnos palabras aisladas, acontecimientos aislados. Ya no va letra por letra. La importancia del acontecimiento es grande para Esteban. Por eso es que Moisés, y empieza a contar que Moisés volvió al mismo pueblo que 40 años atrás lo había rechazado, con una simple pregunta. ¿Cómo rechazaron a Moisés? Cuando le dijeron: ¿quién te puso por juez y gobernante? En ese momento Moisés se quedó frío y se sintió rechazado. Esteban enfatiza el tema del rechazo, hacia el cual la historia de Israel en el desierto reconoce. Ya después lees el libro de Números, sobre todo es donde viene cuántas veces rechazaron la gracia de Dios. Ay, en Egipto comíamos carne. Ay, en Egipto no teníamos esto. Ay, una y otra vez rechazaron la gracia de Dios. Por eso es que Esteban nuevamente les dice: este mismo Moisés, el que rechazaron con esta pregunta, es el que Dios estaba mandando nuevamente. ¿Por qué lo hace? Nuevamente para resaltar el paralelismo entre Moisés y Jesús. Ambos fueron rechazados y repudiados. Para él era evidente y por eso se los quería hacer ver. Después continúa y les dice: a este hombre lo ha enviado Dios por gobernante y libertador. Ya no dice juez, ahora libertador. El israelita que 40 años atrás le había preguntado: ¿quién te puso gobernante y juez en nosotros? Era una representación de toda la nación rechazando la gracia de Dios. No obstante, a pesar de que rechazaron la gracia de Dios, a pesar de que vino alguien y les dijo: los puedo liberar, y dijeron: no gracias, vete de aquí, rechazaron indirectamente al Señor. Aún así el Señor nuevamente envió a Moisés, pero ahora con su poder y autoridad, ahora como gobernante y libertador. Hay una gran diferencia, y a propósito la utiliza Esteban, entre libertador y juez. El juez es capaz de liberar a una persona de su adversario que ha levantado cargos. Aquí hay un problema, hay cargos de uno contra el otro, y como juez lo puede liberar de los cargos que estaban en su contra. Pero el libertador, como su nombre lo dice, es capaz de libertar a toda una nación entera de la opresión de otra nación. Y esto es muy obvio: Moisés liberó a su nación de la nación egipcia. Además, los términos gobernador y libertador, Esteban los utiliza para apuntar a quién cree, hacia Cristo. Apuntan realmente hacia Cristo. Esteban cambia las palabras a propósito para que nuevamente ellos empiecen a enfocar a Moisés con Cristo. Moisés fue gobernador de Israel, fue como un padre para esa nación, como un príncipe. Los apóstoles, lo acabamos de leer en el libro de Hechos capítulo 3, cuando están predicando a la gente, dicen: a este Jesús Dios lo puso como príncipe y salvador. Ellos reconocían que Jesús era su gobernante, su señor, su dueño, su príncipe. Pero no es todo. Esteban utiliza este juego de palabras todavía, además, la palabra libertador,
para que en el Sanedrín tocara una fibra muy delgada, una fibra muy sensible. No debemos de olvidar, el anhelo de sus contemporáneos todavía era esperar al Mesías Rey que los liberara de la tiranía de los romanos. Ya lo dijeron los dos discípulos cuando iban camino a Emaús, cuando hablamos del Evangelio de Juan. Al final hicimos una armonía y vimos esto en Lucas 24. Iban los dos al lado del camino, se les acerca Jesús y les dice: ¿de qué hablan? Y ellos dijeron: no, eres el único forastero de Jesús. Nosotros pensábamos que iba a ser el que libertara a Israel, pero pues no, nos equivocamos. Lo mismo que pensaban estos dos discípulos, pensaba prácticamente toda la nación, pero específicamente lo pensaban los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, que fueron los que se los enseñaron a la nación. Oigan, Israel, Dios va a mandar un Mesías Rey. Estos romanos no nos van a durar ni 3 minutos. Cuando Dios mande a su Mesías, nos va a libertar, vamos a hacer nuevamente. Por eso es que cuando Esteban les dice, mandó a Moisés como gobernante y libertador, tocó una fibra muy sensible. Esteban estaba mostrándoles, les estaba dando a entender este doble aspecto de Cristo, como libertador y como gobernante. Por eso es que Moisés es un tipo de Cristo. Y por último, Esteban les dice, por mano del ángel, el ángel lo comisionó, vaya, y Moisés lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Dios comisionó a Moisés cuando le habló en la zarza. Le dio poder y autoridad divinos para dirigirse al faraón y a los ancianos. Moisés recibió poder para realizar milagros y señales. ¿Cuáles? En Egipto, 10 plagas. ¿Cuál fue la primera? La plaga de sangre. El agua se convierte en sangre. Hay por ahí estuve estudiando, ahora que estuve estudiando para esto, estuve disertando y encontré un reportaje, no sé cómo llamarle, de History Channel, de explicación científica de las 10 plagas de Egipto. La verdad, yo no sé si lo escribió un niño de primaria, porque no tiene nada de científico lo que escribieron ahí. Léalo después, realmente ni siquiera le voy a mentir lo que dice, no recuerdo muy bien exactamente, pero no, lo que pasa es que había algas rojas, sí me acuerdo, había algas rojas y por eso el agua se hizo roja. La Biblia no dice que el agua se hizo roja, la Biblia dice que el agua se convirtió en ¿qué? En sangre. Lo tomaban, lo escupían, esto es sangre. Ahora, te la paso, había algas rojas en el río Nilo y los pozos y todo el agua que había en la casa, la servían y, caray, esto es sangre. Entonces, y como esa son las demás explicaciones de History Channel, entonces no todo lo que vemos en ese tipo. De hecho, History Channel, al igual que la mayoría, está de izquierda, está prejuiciado por la izquierda, pero léalo para que se divierta un ratito con la manera de escribir. Nada más no tuvo faltas de ortografía, por eso supe que no fue de primaria, si no, si hubiera tenido faltas de ortografía, le digo, ¿sabe que no? Si es de primaria. Primero convierte el agua en sangre. Moisés va con su vara, se le vara delante del faraón y le dice Dios que dejes ir a mi pueblo, a su pueblo. No, Moisés pone la vara en el río y toda el agua, toda, no solamente la del río, toda la que había en el país se convirtió en sangre. Tuvieron que excavar muy profundo varios pozos para poder sacar agua que no estuviera contaminada. Después, una invasión de ranas en todos lados, pero ojo, curiosamente, en la tierra de Gosén, en las casas de los israelitas, no pasó esto. Dios siempre los guardó. Los piojos, después llega una plaga de piojos, todo mundo, animales y personas empiojados, moscas, la peste del ganado muerto por todos lados. Y después dicen, y entonces ¿cómo? Después dicen que Egipto tuvo caballos y cómo los persiguió. ¿Cómo crees que se hizo de dinero Israel? ¿Qué ganado no murió? El de Israel. ¿Qué crees que hizo Israel? Le vendió su ganado. Si son buenos para los negocios los judíos ya desde ahí, Las úlceras, gente con úlceras, la lluvia de fuego y granizo. No solamente llovió fuego, también granizo del tamaño, no recuerdo exactamente el tamaño que dice, pero vaya, casi de una pelota de fútbol. Es que ahí nos dice del tamaño de no sé qué. Las langostas, las tinieblas. 3 días y 3 noches no se veía nada en Egipto, pero a un ladito en la tierra de Gosén andaban bien tranquilos.
Y la última de las plagas, ¿cuál es? ¿Cuál? La muerte de los primogénitos. Y de aquí se desprende lo que hicimos la semana pasada, la Santa Cena. La última de las plagas, la muerte de los primogénitos, es cuando el Señor establece el Peshach, Pascua, pasar por alto. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que sacrificar un cordero que estuviera en perfectas condiciones. Con su sangre tenían que untar los postes y el dintel de la puerta, y ese cordero lo tenían que cocer con hierbas amargas. Las hierbas amargas simbolizan dos cosas: la amargura del pueblo en Egipto, y la amargura, profetiza la amargura que iba a pasar Cristo desde Getsemaní hasta la cruz. Por eso es que era con hierbas amargas, y no podían romper huesos, no podían tomar el cordero y romperlo, lo tenían que desencajar y comer así directo nada más, no podían echarle nada más. ¿Para qué fue esto? Fue una manera de Dios de decir: voy a establecer mi pacto, voy a reafirmar mi pacto con ustedes. Y cuando en la noche el ángel de la muerte pasó, donde veía las puertas untadas con sangre, nadie murió. Pero en las puertas que no estaban untadas con sangre, es decir, en la puerta de los egipcios, ojo, el primogénito de las familias murió. Porque también esto dice History Channel: es que hubo una enfermedad, una epidemia y murieron los niños. La Biblia no dice que murieron los niños, la Biblia dice que murieron los primogénitos. Así yo estuviera viviendo en casa de mi papá, soy el primogénito, y 30 años, si no hubiera untado mi papá la puerta con sangre, muero. Pero también nos habla de cuando cruzaron el Mar Rojo, cómo el Señor abre el mar de par en par. Y también nos habla del cuidado que tuvo y la protección de su pueblo en el desierto durante 40 años, cómo les dio el maná, cómo salió agua de la peña. Cuando quisieron carne envió codornices. La serpiente de bronce, se quejaron tanto que salieron serpientes, serafs, eran serpientes ardientes, lo mordían y ardía su veneno. ¿Qué hizo el Señor? Levantó una serpiente, solamente tenías que voltear a ver la serpiente y el veneno ya no te hacía efecto. ¿Cuántas veces vencieron a ejércitos enemigos? Nunca se desgastaron sus sandalias y sus vestidos. Todo esto pasó por mano de Moisés, Dios a través de Moisés. Pero además, la expresión prodigios y señales, Esteban nuevamente la utiliza a propósito para apuntar a quién cree, a Cristo. ¿Por qué? ¿De qué se trata la Biblia? De Cristo. Nuevamente la utiliza para hablar de Cristo, para apuntar a su ministerio terrenal, como el Señor Jesucristo con prodigios y milagros demostró que Él era también el enviado y el comisionado por Dios para redimir a su pueblo en la cruz. Versículo 37, terminamos ya. Hoy sí hace más calorcito, ¿verdad? Si empieza a oler a carnitas, no es el puesto de acá al lado, es que estoy sudando como no tiene idea. Versículo 37 dice: este Moisés es el que le dijo a los hijos de Israel, al pueblo: un día Dios les levantará profeta de entre ustedes, sus hermanos. Va a levantar Dios un día un profeta como a mí, a él escúchenlo. En su comentario a los miembros del Sanedrín, Esteban una vez más es enfático. Les dice que este Moisés del que ha estado hablando es el hombre que dio a los israelitas una profecía divina, que un día se levantaría un profeta como él. ¿Cómo lo entrevistó Nicodemo cuando va con Jesús y le dice: sabemos que vienes de Dios, porque nadie que hace las cosas que tú haces puede venir por sí mismo? Sabemos que eres profeta de Dios. Prácticamente le dio a entender. Sabemos por el Nuevo Testamento, pero por otras fuentes además, como la literatura samaritana, más literatura judía y aún por literatura de Qumran, sabemos que el pueblo en los días de Jesús esperaba la llegada del profeta. Además, en los atrios del templo, cuando Pedro y Juan sanaron al paralítico, Pedro también fue muy explícito y dijo: el profeta que prometió Moisés es Jesús al que ustedes crucificaron. Esteban les hace ver a los miembros del Sanedrín que nadie más que Jesús de Nazaret es el que puede cumplir con todos los estándares de Moisés, que nadie más que Jesús de Nazaret es el profeta que había sido enviado. Pero lo vamos a ver más adelante. Pero ustedes lo rechazaron, les dice Esteban. Cierre sus ojos, vamos a terminar. Ángel, ayúdame por favor.
Esteban hasta aquí enseña acerca de la misión de Moisés: ser gobernante y libertador del pueblo escogido por Dios. Cierre sus ojos. Esteban nos está enseñando hasta aquí, sobre todo al Sanedrín. Recuérdelo, Esteban está acusado de blasfemar contra Dios, de hablar contra Moisés y de hablar en contra del templo. Por eso es que Esteban aprovecha una y otra ocasión para decir: oigan, el templo no, el lugar donde Dios se manifieste, ese es santo. El templo no es santo por sí mismo, es donde Dios se manifiesta. Pero también aprovecha para hablar de Moisés. Pero sobre todo en este punto, en estos versículos hablando de la misión, Esteban apunta hacia que Moisés es solamente un tipo de Cristo, una representación del que había de venir, y lo corona en esta parte diciendo: el profeta que prometieron, ese era Jesús de Nazaret. Lo estoy parafraseando, obviamente. Esteban les muestra y les recuerda acerca de la enseñanza y la misión de Moisés. Él les dice: Moisés vino a ser gobernante y libertador del pueblo escogido por Dios, pero su intención no solamente es la de presentar a Esteban como alguien más digno de respetar a Moisés. Él desea ir mucho más allá. Él no solamente quiere quitar los cargos de encima de: yo no respeto a Moisés. Sí, sí lo respeto, véanse su vida y vean las maravillas que hizo. Pero él quiere ir más allá. Él quiere presentar a Moisés como el prototipo de Cristo en el Antiguo Testamento, uno de muchos que hay. Ya se los dijo, rechazado por todos. No lo aceptó su pueblo, los judíos, no lo aceptaron los egipcios. Comisionado por Dios y enviado por Dios, así como Dios se apareció en la zarza, lo comisionó y lo envió, así el Hijo en el pacto eterno de redención en la eternidad pasada fue comisionado y enviado a efectuar la salvación. Gobernante y libertador, las dos facetas de nuestra salvación. Él no solamente nos libera del pecado, Él también es el gobernante, el dueño de nuestras vidas. Prodigios y señales, así como Moisés hizo, así también Jesús se catalogó, se mostró que Él venía con autenticidad de parte de Dios por los prodigios y señales que no han tenido paralelo. Los milagreros de hoy en día son nada comparados con Jesús, quien verdaderamente resucitó a Lázaro después de 4 días. Pero sobre todo, cuando es más explícito, Esteban es cuando les dice: Él es el profeta prometido. Moisés prometió que iba a llegar un profeta. Ustedes lo están esperando. Lo dice mi literatura, lo dicen los de Qumran, lo dicen los samaritanos. Todos esperamos al profeta. ¿Qué creen? El profeta ya vino. El profeta es Cristo Jesús. Esteban no solamente muestra su respeto por Moisés, él en realidad está mostrando la totalidad de Cristo en el Antiguo Testamento. Él está mostrando a Moisés como el prototipo de Cristo desde el Antiguo Pacto. Por eso es que al final, lo vamos a ver en un par de semanas, cuando les dice: pero ustedes lo rechazaron, endurecieron su corazón, trillaban los dientes, los tronaban de coraje contra él. Vámonos con esta enseñanza a nuestra casa, amados hermanos. Cristo es el todo de nuestras vidas, Cristo es el todo de la Escritura. Pero quédate con esta parte, a mí fue la que más saltó a mi corazón. Cristo es libertador y gobernante de nuestras vidas. Tú no puedes llevar solamente la salvación de Cristo. Si le preguntamos a la gente cuántos quieren ser salvos, todos levantan la mano y sí, yo me quiero ir al cielo. Solamente uno que otro tal vez dirá: no, es que en el infierno van a hacer fiesta continua, pues está desubicado, no sabe. Pero si tú le preguntas a las personas: ¿dónde quieres ir, al cielo o al infierno?, te van a decir: al cielo. Perfecto. Pero ¿qué crees? Si tú quieres llevar la salvación, también debes de llevar el señorío de Cristo. No puede ser uno sin lo otro. Si tú llevas el señorío de Cristo, es porque ya llevas la salvación. ¿Qué es el señorío de Cristo? Que el Señor gobierna tu vida por medio de su palabra. Que aquello que Dios ama, tú amas. Que aquello que Dios quiere, tú quieres. Que aquello que enseña Dios, tú lo enseñas. Que aquello que Dios determina en su palabra, tú lo vives. Que aquello que Dios detesta, que es pecado, tú lo detestas. Eso es llevar el señorío de Cristo. Esteban muestra a Jesús y a Moisés mismo como libertador
y como gobernante de nuestras vidas. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, por supuesto que quiero tu salvación. ¿Quién no desearía pasar una eternidad en el cielo a tu lado? Pero también entendemos que hemos de llevar tu señorío. Tú lo dijiste a tus discípulos: vengan a mí, les daré mi yugo, que es fácil y ligero. Tu señorío no es como el señorío de los de este mundo. Tu señorío no es para oprimirnos, no es para humillarnos, todo lo contrario, es para hacernos verdaderamente libres, para que nuestro cuerpo, alma y espíritu vivan en libertad del poder del pecado, de la condenación del pecado, y en un momento en la eternidad futura de la presencia del pecado. Queremos llevar, Señor, el señorío tuyo sobre nuestras vidas. Sé tú, Señor, de nuestras vidas y corazones. Que tu palabra reine en nosotros. Que lo que tú amas, nosotros lo amemos con todo el corazón. Que tú lo que tú deseas, nosotros lo deseemos ardientemente. Que lo que tú enseñas en tu palabra, nosotros lo vivamos, Señor, sin titubear. Y que lo que tú detestas, nosotros lo detestemos y lo hagamos a un lado de nuestras vidas. Obviamente no vamos a saber nada de esto si no renovamos nuestra mente con la palabra. Por eso es que te pedimos, Señor, como nos decían en la mañana en la enseñanza, renueva nuestra mente, llévanos a conocerte cada vez más y más y más, Señor. No podemos decir que tenemos fe en un Dios que no conocemos, y no podemos obedecer a un Dios que no conocemos. Gracias, gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Dale un aplauso a Cristo.